para saludar con muchísimo gusto a mi compañero periodista, al queridísimo periodista y escritor Francisco Cruz. Querido Paco, bienvenido Sin Censura. Primero que nada, muy feliz Navidad. Te mando un abrazo, amigo. ¿Cómo te fue? Toño, un abrazote bien. Yo te platiqué que iba a estar en Acapulco con ese calorcito y hoy de regreso al frío. No, pero muy bien, Toño, de veras, muy, muy bien. Soy muy agradecido con la gente de Acapulco que me tuvo. Yo te platiqué que estaría en un anexo Ujú. contra las adicciones. Me trataron muy bien, muy generosos conmigo, como toda la gente, Toño. Así que, no, la verdad, ¿qué puedo yo decir si yo te he platicado? Yo soy un enamorado de Acapulco por muchas cosas, pero además por la gente, porque nunca los años que viví, casi 5, nunca me hicieron sentir de fuera. La verdad es que los acapulqueños, los guerrerenses en general, fueron muy generosos conmigo, Toño, y la Navidad, pues imagínate, con gente que lo necesita, pues ¿qué más puedes pedir? ¿Qué más puedes pedir? Así que la pasé muy bien, Toño. A ti también te dejo un abrazote, a todos, a Ceci, a todos en el estudio, a don David, a todos, verdaderamente un abrazote de Navidad, o post-Navidad, porque fue ayer la Navidad, ¿no? Pero pues ya estamos en camino al año nuevo, Toño. Así que muy bien, muchas gracias. Y mira, déjame decirte nada más para hacer este, dos cuestiones. Lo del Diablo Fernández, él hace pensar que es el dueño de Coca-Cola y FEMSA. No, no, aunque así parece de veras, Toño, ¿no? Recuerdan los accionistas principales de Coca-Cola, del grupo FEMSA, FEMSA que controla Coca-Cola, que es el mayor embotellador en México y en parte de América Latina, Centroamérica. este, los Oxxo, son los Garza Sada o Garza Lagüera, como quieran. La mayor accionista es Eva Gonda Rivera de Garza Lagüera. Así que ya te imaginas, es la única familia aristocrática, que hasta 1988 era considerada multimillonaria en México. Fíjate, la única hasta 88 cuando termina el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Entonces teníamos a 24. Es decir, con Carlos Salinas de Gortari pasamos de una familia multimillonaria que se incluía en las listas de Forbes, en todas las de los multimillonarios, pasamos a 24. Pero el Diablo Fernández es yerno de Eva Gonda Rivera y controla los Oxxo, controla gran parte del consorcio. Así que mucha gente piensa el Diablo Fernández es el dueño. No, es finalmente esa la esposa. La esposa es dueña porque es Gonda, perdón, es Garza Lagüera Gonda. La esposa se apellida así. Así que es Eva Gonda, 4 hijas. Ellas son las dueñas de todo ese consorcio. Por eso, cuando vemos la lista de los multimillonarios, no vemos al Diablo Fernández, sino vemos a Eva Gonda Rivera de Garza Lagüera, Toño. Esa es para que la gente tenga una idea de todo lo que tienen. Una familia que Porfirio Díaz le dio sus primeras concesiones para todo, para todo. Esa familia que tú conoces bien como que son los Garza Sada, y que siguen ahí. Cuando yo voy a conferencias y me preguntan, no, es que los Garza Sada ya se murieron o Garza Lagüera. No, hombre, ahí están vivos, coleando, los mismos del Porfiriato, pero ahora están, ¿qué son? Tataranietas o bisnietas, no lo sé. Y son las hijas, 4 hijas, y una de ellas está casada con el Diablo Fernández, pero Eva Gonda Rivera de Garza Lagüera, o viuda de Garza Lagüera, que sería lo correcto, porque ya se murió Eugenio Garza Lagüera, que era hijo de Eugenio Garza Sada. Ellos siguen controlando el consorcio. Así que es un consorcio que viene del porfiriato, Toño, para que veas, es la oligarquía porfirista todavía. Luego ya sabes que hay otras oligarquías que se forman con Miguel Alemán Valdés, y luego otras oligarquías, muchas, con Carlos Salinas de Gortari. Yo te decía, de una familia multimillonaria en 88, cuando termina el gobierno de Carlos Salinas en 94, teníamos 24, es decir, 23 multimillonarias. La principal, ya sabes, es Carlos Slim, que de tener 50 millones de dólares, esa fortuna contable en 1987, pasa ese mismo año a tener una fortuna contable de superior a 2,000 millones de dólares, de cosas muy inmorales, a través de la quiebra de la Bolsa Mexicana de Valores o el índice de precios y cotizaciones, que esto lo sé porque Miguel de la Madrid lo platica en sus memorias. 26 bolseros, entre ellos, que siguen siendo los mismos, Carlos Slimelú, como 2 meses antes de la quiebra de la Bolsa Mexicana de Valores en 1987, Toño, 2 meses antes,
tomaron todas sus ganancias y funcionaban nada más con lo de 350,000 inversionistas. 350,000. Cuando quiebra la Bolsa Mexicana de Valores, además hacen doble negocio, Toño. Primero habían retirado todas sus ganancias, su capital, 2 meses antes de la quiebra, fíjate. Retiran todo y operan nada más con las inversiones de 350,000 personas. Quiebra la Bolsa Mexicana y además de que habían sacado sus ganancias, hacen otro negocio. Les recompran las acciones. Mira, por ejemplo, acciones que habían vendido en 100 pesos, la recompran en 1 peso sabiendo que iban a volver a subir. Yo recuerdo, en aquella época hubo suicidios, hubo muchas cosas por la gravedad de la crisis de 87, pero la prensa, como pasó en la crisis del 94 con el error de diciembre, nunca reportó nada, ¿no, Toño? Nunca nada. Y Miguel de la Madrid, en sus memorias, que es un documento medianamente decente, lo platica. 350,000 inversionistas perdieron todos sus recursos y Carlos Slim, que tenía una fortuna que se notaba a través de su casa de bolsa también, 50 millones de dólares, imagínate, pasa unos años después a tener 2,000 millones de dólares para comprar Telmex. Así se crean las oligarquías, pero esta de Coca-Cola es bien interesante, toda la ruta, porque viene desde 1890 y tantos que le da su primera concesión, el gobierno de Porfirio Díaz, Toño. Esa es una. Pero la otra, mira, porque tengo un libro que se llama Dos, uno, Los Depredadores, que es el lado oscuro del presidencialismo mexicano, y el otro, Los Hijos del Imperio, en el que hablo más o menos, entre otras cosas, muchas cosas, empresarios, políticos, pero te voy a dar un ejemplo. Entre 2010, 2011, 2012, 13, 14, 15, hasta el 18, los presidentes Calderón y Peña, podemos ir más atrás, porque esto empieza con José López Portillo, empieza eso, pero vayamos a los dos últimos antes de López Obrador. Pagaban en impuestos los grandes empresarios 1.7%, contra nosotros que pagamos entre el 17 y el 32%, Toño, documentado. Y además, entre Peña y Calderón, les condonaban a través de perdones fiscales, de cualquier, solo en el fisco, Toño, 600,000 millones de pesos por año, Toño. Así que, ¿qué pasa con Ricardo Benjamín Salinas Pliego? Este tipo tiene un barbaján, un usurero, y como los mismos multimillonarios lo llaman, un mueblero. Sigue siendo él un abonero, así lo conocen, es un abonero. ¿Qué pasa? Que desde el gobierno de López Portillo, se enriqueció con Salinas, claramente, pero desde el gobierno de López Portillo los malacostumbraron a no cobrarles impuestos, así que nosotros los subsidiábamos en realidad. Y ellos, ese 1.7% que pagaban de impuestos, lo podían recuperar, ya sabes, a través de sus organizaciones de filantropía, que no tenía nada de filantropía. Entonces recuperaban todo, así que no pagaban impuestos, Toño, no pagaban, y además el gobierno les dejaba de cobrar 600,000 millones de pesos, y eso es lo que hacen de López Portillo para acá, imagínate, hasta Enrique Peña Nieto, y eso, mira, sin contar negocios que hacían alternos. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, 2009, 10 y 11, Ricardo Salinas Pliego no solo hacía negocios con el gobierno federal, yo recuerdo mucho, por ejemplo, con el gobernador chiapaneco Juan Sabines Guerrero, hicieron unos negocios en Chiapas terribles, o muy buenos para ellos. Y luego, por ejemplo, hizo negocios con Manuel Velasco Coelho, que tú lo identificas muy bien, pero con Jaime Sabines, yo recuerdo, por ejemplo, inauguraron la Torre Chiapas en Tuxtla Gutiérrez, un edificio de 22 pisos, que prácticamente se los regalan a través de ciertas concesiones, en el que operaban que TV Azteca, Yusacel, Canal 40. Así que, además de que se hacían tranzas, Toño, además de que evadían impuestos, pues hacían negocios con los gobernadores, con Manuel Velasco Coelho en Chiapas, pero si vamos a cada gobierno estatal, lo hacen, Toño, lo hacen todavía. Así que en realidad no, yo a veces me niego a hablar de empresarios porque lo que son rentistas. Ya tú hablabas de la pérdida de 5,500 millones de dólares en un día, Toño. En un día, en dos sesiones de la Bolsa Mexicana de Valores, 5,500 millones de dólares. Eso te dice que no son empresarios, Toño. Lo que son rentistas que viven o vivían
¿De qué? De la usurpación del poder a través de amistades como Peña Nieto, como Calderón, Fox, que trabajó para ellos. Así que esa es la imagen, no solo de Ricardo Salinas Pliego, Toño, de todos los magnates en realidad. Si vemos cada una de las fortunas, son, si no es robo porque no estaban tipificados como tal, todo es inmoral. Todo es inmoral porque lo hicieron apoyados por la corrupción de los presidentes de la República. Ellos eran los garantes de la corrupción, Toño, porque además eran dueños de los medios de la comunicación. Así que se hicieron garantes de la corrupción, no decían nada y el gobierno les daba todo. Fíjate, por ejemplo, en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, sí, el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa recibió solo por la venta de crudo, Toño, solo por la venta de crudo recibió 400,000 millones de dólares, 400,000 millones, aparte la deuda, todo, ¿sí? ¿Y qué hizo Calderón? Nada, ¿a dónde está ese dinero? Se lo robó todo mundo. Los empresarios a través de concesiones, a través de permisos, a través de todo, los políticos, no digo que se robó todo Salinas, no, pues había gobernadores, había secretarios de Estado, había funcionarios un poco más abajo, así que se chutaron 400,000 millones de dólares y en el caso de Salinas, pues para que tengas una idea, fue un tipo que no acostumbraba a pagar negocios porque además era socio de Raúl Salinas de Gortari, y eso le ayudó en toda su carrera aunque no, después de que compran TV Azteca en el gobierno, bueno, todo el conjunto, en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, así que, pero la historia de los empresarios es esa, Toño, pagaban 1.7%, te hablo 2009, 10, 11, 12, hasta el 18, 1.7%, cuando nosotros pagábamos entre el 17 y en el 32%, Toño, y tenemos que pagar, y está bien, mira, yo siempre estoy a punto con mis impuestos, pero es que es eso, no estaban acostumbrados a pagar, son inmorales y son pillos. Así que lo tienen que obligar a pagar, sí, pero ese es uno de los asuntos que le va a quedar pendiente o va a dejar, no sé si va a resolver esta corte, porque en agosto se va, Toño, pero ese es el panorama del por qué muchos empresarios o magnates también no pagan impuestos, pues porque no estaban acostumbrados a partir de López Portillo a pagar nada, Toño. Estaban acostumbrados a que nosotros pagáramos los impuestos por ellos. Y ellos, además de que no pagaban, recibían los impuestos de regreso. Y si yo te digo 600,000 por año, 600,000 pesos por año, Toño, imagínate, solo en el gobierno de Calderón y Peña, imagínate hacia atrás lo que dejaron de contribuir al fisco mexicano, Toño. Yo hasta preferiría que no sea esta corte la que determine, querido Paco, sino la que vaya a entrar. Igual y esperarnos un ratitito, ¿no? Si esperamos tanto tiempo que no nos pague este desgraciado a los mexicanos los impuestos que nos debe, ya esperarnos un poquitito más a que ya entre una nueva corte porque ahí tiene a sus amigazos. Ahí está Piña, por ejemplo. Ahí está, bueno, ya está Luis María Aguilar, si no me equivoco, ya están pero están sus otros cuates y pues yo preferiría que llegara a la otra corte. Ahora bien, creo que sí sería importante que pensemos y analicemos más a fondo, tú que lo sabes, el porqué de la fortuna de Ricardo Salinas Pliego, que es un tema que se ha tratado varias veces, pero él insiste una y otra vez en que es el empresario más exitoso que ha dado nuestro país en la historia. Él dice ser siempre un genio de las finanzas, que se merece todas las vacaciones que se toma, que se merece todo lo que tiene, y pues hay que revisar claramente lo que ocurrió en su caso. Él es el hijo ya de pues personas acaudaladas, personas de la élite, su papá todavía vive, ¿no? Ricardo Salinas Price, creo que se apellido, una cosa así. Pues vamos, este dueño de mueblerías y etcétera, que si bien no era multimillonario, su fortuna no rebasaba los $1,000 millones, pues sí, era parte de las élites, era un sujeto acaudalado, él y su familia. Y tenemos que pensar, querido Paco, querido público consentido, en lo que ya nos adelantabas un poco, lo que ocurre en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Una y otra vez, precisamente el expresidente Andrés Manuel López Obrador habla de cómo es que antes del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, precisamente la familia Sada, Garza Sada, si no me equivoco, son es la única familia mexicana que estaba en la lista de Forbes de los más ricos del mundo. Y a partir
del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, hace ya más de 30 años, es que se da esta pues expansión de multimillonarios. A esa lista entran aproximadamente 30 familias, más o menos, entre estas la de Ricardo Salinas Pliego, a quien le dan una serie de concesiones que tú pues seguramente sabes más al respecto. Le dan evidentemente lo que era Imevisión en aquel entonces a casi perpetuidad. Se supone que la concesión se le acaba, si no me equivoco, en 2050 y tantos, una cosa así. Pero bueno, a partir de aquí tiene grandes ganancias, también obtiene la operación de teléfonos celulares con Usacell, si no me equivoco, y esto lo hace en medio de una serie de préstamos que obtiene, algunos de los cuales sus acreedores aseguran nunca fueron pagados, entre estos nada más y nada menos que el hermano del mismo Carlos Salinas de Gortari, Raúl Salinas de Gortari, quien si no me equivoco desde la prisión le dice al defensor de los malandros, Ciro Gómez Leiva, que efectivamente le dio un préstamo multimillonario a Ricardo Salinas Pliego, mismo que no le pagó. En el mismo caso, hay muchos acreedores acá en Estados Unidos que exigen el pago de sus impuestos, no de sus impuestos, de sus deudas en este país. Y aún así, bueno, pues nos gusta o no, este sujeto se sigue burlando de todos. Él sigue siendo un tipo muy acaudalado, por mucho que haya perdido 5.500 millones de dólares de la noche a la mañana. Bueno, él sigue siendo un tipo muy acaudalado, sigue aprovechándose todo esto y ahora sale con la premisa de la batalla cultural que se tiene que librar todos los días en contra de esos malditos chairos zurdos y etcétera. Yo de verdad quisiera que este tipejo entendiera que no hay una batalla, en su caso, no es una batalla siquiera ideológica. En su caso, deje usted de que alguien de derecha, de izquierda, de centro, progresista o no, esté a favor o en contra de que pague sus impuestos. La lucha es precisamente sobre lo que él habla, la justicia. La lucha va en que él, sea de derecha, de izquierda, tiene que pagar sus impuestos. Así de claro y así de sencillo. Pero bueno, tú sabes más al respecto, querido Paco. Por favor, háblanos un poco de cómo es que este personaje, insístenos en cómo es que este personaje se hace de su fortuna. Mira, Toño, es que no sé, son prácticamente todos los multimillonarios, por lo menos los 15 primeros en la lista de Forbes, empezando por Slim, que es 100 mil millones de dólares, y se hicieron brutalmente ricos negociando y traficando influencias con los gobiernos del PRI, luego del PAN y luego cierran con el de Peña Nieto. Pero si Ricardo Salinas Pliego, Ricardo Benjamín Salinas Pliego, que es su nombre completo, insiste en que es un buen empresario, tú diste el ejemplo hace rato, 5.500 millones de dólares. Te voy a decir lo que dijeron en mi pueblo, porque así lo dijeron cuando estaba platicando con ellos. Solamente un pendejo puede perder tanto dinero. En 2 sesiones del índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores. Y es real, Toño. No importa si haya sido planeado o si no fue planeado, la verdad, perder 5.000 millones de dólares en 24 horas, eso es una vergüenza. Eso te hace, en este momento, por ejemplo, el peor empresario del año, y te dice que no es un empresario, que siempre fue un vivales, que estaba acostumbrado a vivir protegido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, protegido por el presidente de la República, llámalo como lo llames, a Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa, Vicente Fox Quesada, que lo ayudó. Vicente Fox Quesada trabajó para él prácticamente. ¿Te acuerdas Canal 40, el Cerro del Chiquihuite? Fox lo dejó hacer, tomarse la ley por mano propia. Así que Salinas Pliego es un personaje nefasto e infame como muchos políticos y magnates, quienes ahora, por ejemplo, usa su canal para qué, para crear caos. Tú recuerdas, nosotros lo dimos a conocer aquí en Sin Censura, hacía llamados a sus televidentes para que se armaran, pero además son empresarios cobardes, porque hacía llamados, por ejemplo, a sus televidentes para que se armaran, pero él andaba en helicóptero. ¿Sí? Yo digo, ¿por qué no sale? O en su yate que gusta presumir mucho. Yo digo, verdaderamente, si es un tipo que ya va a llamar a una rebelión armada, pues que salga y los encabece en la calle, pero no
habla. Ahora, mira, ¿es bueno o mal empresario? Pues nada más hay que ver que aquí es un delincuente de cuello blanco porque debe como 63,000 millones de dólares, ya está eso probado. Pero además, no es lo que digamos, y ha estado documentado, por ejemplo, que a través de la creación de empresas fantasmas en países como España y Luxemburgo intenta crear impuestos. Hay investigaciones en España, cómo utiliza Europa o utiliza mecanismos en Europa para evadir impuestos. Y eso lo ha puesto en el centro de atención, no solo de nosotros, de todo, Toño. ¿Por qué? Porque lo que te habla no es de un empresario, sino de un personaje que está acostumbrado a, a delinquir o a hacer cosas inmorales, ilegales, a abusar, aprovechando de sus miles de millones de pesos, de su condición de magnate. Entonces, no solo aquí, entonces no es un buen empresario, Toño, si se está dedicando a crear empresas fantasma en España y Luxemburgo, que aquí dimos a conocer el caso también. Pues él puede decir muchas cosas, pero la realidad de los hechos, y yo insisto, perder en un día, en 24 horas, porque eso fue lo que pasó, 5,500 millones de dólares, pues puede buscar miles de pretextos, explicaciones, incluso advertir, como lo hizo, que el dinero es suyo y que por eso puede hacer lo que le plazca. Eso es cierto. Sin embargo, yo, como te decía, como dicen en mi pueblo, no cualquier pendeburro pierde 5,000 millones de dólares en un día o en 2 sesiones en la bolsa, y eso se le ocurre solo a los burros, con perdón de los jumentos, que no tiene nada que ver, Toño. Así que Salinas Pliego, que ha sido un tipo abusivo, un tipo que ha vivido del erario, un tipo que aprovechó sus amistades y que, como cualquier magnate de este país, no puede considerarse un empresario porque no produce nada, Toño. ¿Qué producen? Son comerciantes y sigue siendo un comerciante. No produce chips para computadoras, no inventaron computadoras, no producen ferrocarriles, no producen piezas de avión, no producen nada. Así que no son empresarios, son rentistas que han vivido del Estado, de las amistades del Estado, y que se han hecho de su riqueza a base de qué? Del Estado mismo, que les dio facilidades a partir del gobierno, en este caso de estos nuevos, de José López Portillo, que es el que empieza a negociar con ellos. Luego llega Miguel de la Madrid, les da todo, y llega Salinas, y prácticamente tenemos, como tú decías, una nueva oligarquía, pero ya no solo de una familia, los Garza Sada, de Eugenio Garza Sada, tienes tu razón, sino de prácticamente 24, de una 24, Toño, que acaparan gran parte del Producto Interno bruto de este país, pero no son empresarios. Son rentistas que han aprovechado las facilidades que les dan sus amistades políticas, ¿sí? El tráfico de poder. Y eso podemos verlo en cada estado. Yo te hablaba de Chiapas, pero hay que ir al Estado de México también, a donde le daban contratos, le dan contratos todavía. Así que son personas que usaron su poder político, incluso porque recuerdas, hasta hace poco tenía una telebancada, y en esa telebancada estaba su hija Ninfa Salinas. Fue que diputada, luego senadora, y manejaron ellos una telebancada, así que también les importa el poder político. ¿Por qué? Porque a través del poder político pueden evadir impuestos, pueden dejar de pagar, pueden tener protección para hacer otro tipo de negocios. Esta es la clase empresarial que tenemos, o llamada empresarial, pero que para mí son rentistas, Toño. Así que ¿es buen o mala empresario en términos de cómo se habla? Pues es malo, 5,000 millones de dólares en un día, aparte de empresas fantasma en España y en Luxemburgo para evadir impuestos, y aquí evadirlos. Pero tú recuerdas también los papeles de Panamá, lo mencionaban ahí, Toño, su nombre apareció en los papeles de Panamá, que es uno de los mayores fraudes investigados por la prensa a nivel internacional, y su nombre claritamente estaba allí, Toño. Así que es buen empresario. Yo digo que 5,000 millones de dólares te dicen todo. Para mí es uno de los peores personajes, o los personajes infames de este año, porque esa pérdida te dice que no es buen empresario. Las investigaciones en España para evadir impuestos te dice que no es un buen empresario, sino un rentista que aprovecha amistades políticas. Y cuando digo política, pues en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Presidencia de la República. ¿Para qué? Para no pagar impuestos en este caso, o para hacer otro tipo de negocios, Toño. Sí, exactamente, ¿no? Yo creo que
hasta cierto punto podría ser con todo y que también fue beneficiado por Carlos Salinas de Gortari, hasta cierto punto tendría, y a lo mejor me morder la lengua con esto, ¿no? Pero tendría mucho más mérito alguien como Carlos Slim, que efectivamente viene de la clase media, cuyos padres inmigrantes tenían una tienda de telas en el centro histórico, un Carlos Slim que en su momento fue taxista, estudió ingeniería en la Universidad Nacional Autónoma de México, y que insisto, ¿no? Efectivamente también es de los beneficiados de esto, pero vamos, tal vez con otro tipo de genialidad en cuanto a las finanzas, sí se hizo de cierta fortuna. El otro, Ricardo Salinas Pliego, él es un junior, ¿no? O sea, es un tipejo que pues, siempre fue rico, oportunista, llega a esta situación en la que puede beneficiarse de Salinas de Gortari y sale adelante de esta forma. Creo que hay también, de parte de este tipo de personajes y personalidades, esta problemática muy triste, querido Paco, sobre pues inseguridades. Para algunas personas incluso resultan ser inseguridades fálicas, puesto que se la pasan ahí midiéndose pues la fortuna, ¿no? Lo hemos dicho una y otra vez, cómo es que cuando una persona pasa de los $1,000 millones, pues ya tiene la vida resuelta, ¿no? Le puede comprar, pues, se puede comprar una casa en donde esa persona quiera, puede pagarle la universidad o servicios de salud a varios miembros de su familia durante generaciones. Vamos, tiene la vida resuelta con $1,000 millones una persona. Imagínate a alguien que tiene $5,000 millones, $13,000 millones, o como Elon Musk, que tiene $400,000 millones. Bajo pues esta premisa, se tiene que pensar pues, en qué anda también este personaje frente a otros empresarios mexicanos. Da la impresión de que hay mucha inseguridad, mucho, pues, ¿cómo decirlo? Mucha envidia a empresarios como Germán Larrea, como Carlos Slim, que tienen muchísimo más dinero que él, que le han hecho mucho más que él. Y es, pues vamos, ¿no? Una intención absoluta de acumulación, simple y sencillamente debido a esa inseguridad de a ver quién la tiene más grande, la fortuna, no me malentienda, la fortuna. Sin considerar ninguno de estos, ¿eh? No lo considera Ricardo Salinas Pliego, no lo considera Germán Larrea, no lo considera Carlos Slim, no lo considera Elon Musk. No consideran que cuando lleguen al infierno van a llegar encuerados. Ahí no van a llegar con sus miles de millones de dólares que no les sirvieron para nada, que no se pudieron gastar. Yo entiendo que efectivamente no es que tengan ahí en su cartera miles de millones de dólares en su cuenta de Banco Azteca, que son sus assets, es su fortuna per se, pero sí, si tienen un haber superior a $1,000 millones, que insisto, pues van a ser, van a dejar de existir tan pronto dejen ellos de existir también. Y pues, querido Paco, a reserva de que quieras tú hacer una conclusión sobre esto, yo quiero agradecerte como siempre por estar aquí estos días que para muchos son de guardar, que algunos están tomando de vacación, que algunos están tomando de puente, y pues además por tus muy interesantes comentarios y reflexiones aquí en Sin Censura. Por favor también, querido Paco, compártenos tus redes sociales. Toño, pues mira, yo nada más a decirte, en este país, Ricardo Benjamín Salinas Pliego es la muestra de que no tenemos empresarios, sino personajes inmorales que con el PRI y con el PAN se sirvieron de los recursos públicos amañadamente, escondidamente o a través de vías poco ordinarias para enriquecerse brutalmente. Todos, todos. Puedes llamar Garza Sada, pero mira, este tipo tiene un complejo. Dentro de los millonarios, nunca va a poder tener el prestigio que tuvo Eugenio Garza Sada. A todo mundo, cuando piensa en un empresario en Monterrey, por ejemplo, que es la tierra de los orígenes de Salinas Pliego, cuando piensa en un empresario, en un prototipo, en un ejemplo, con todos los peros que yo tenga, no importa en este momento, lo que piensan los de Monterrey, siguen viendo a Eugenio Garza Sada, don Eugenio, como ellos le dicen, en el prototipo de empresario.
Estos son vivales, son rentistas y son tipos inmorales, Toño. Y yo, ya sabes, arroba Paco Cruz Jiménez en Twitter, en X antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Nos vemos mañana, Toño. Muchas gracias, como siempre. Así que pero aquí estamos pendientes para cualquier cosa. Mañana aquí estaremos con mucho gusto con el queridísimo Paco Cruz, gran periodista, gran escritor, pilar de Sin Censura. Muchas gracias, amigo. Te mando un abrazo a ti y a toda tu familia. Que te vaya muy bien.